uso de la palabra al diputado Gustavo González. Muchas gracias, señor secretario, y con su permiso, señor presidente. Antes que entrar a un debate de si un Estado moderno realiza una eficaz rendición de cuentas con la presencia de su presidente en un sistema presidencial, yo sí quisiera hacer algunas objeciones más relacionadas con los hechos del dictamen, con lo que ha pasado en los últimos años en relación a este artículo 69, no sin antes hacer una pequeña corrección con todo respeto al diputado Benítez, que desde el 1986 en el artículo 69 ya existía la obligación presidencial de asistir. No es una novedad en este dictamen. En el artículo 69 en 1986 decía: a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito. Fuera de esta corrección, con todo respeto, paso a hacer mi primera objeción. Estamos hablando del artículo 69 de la Constitución, que ha sido reformado 3 veces, y en la última fue hace apenas escasos, casi 2 años de la publicación de la reforma, si no mal no recuerdo, 15 de agosto del 2008, y donde yo sí quisiera decir que el Congreso, el constituyente permanente, tomó la decisión en ese momento de que en un Estado moderno no le abona nada la presencia del presidente para rendir su informe presidencial cuando se busca una rendición eficaz de cuentas. Y lo digo así, y les quiero mencionar cuál fue la votación en su momento en la Cámara de Diputados, si me lo permiten. Fueron 349 votos a favor, de los cuales el PAN emitió 169, el PRD 56, el PRI 79, el Verde 14, Convergencia 10, el PT 10, el Partido Nacional, PNA el 7, y otro partido, Alianza Social, 4, y en contra únicamente hubo 28. Vendrían siendo 25 del PRD, una tercera parte de su bancada presente, 2 del PRI en contra, 1 de Convergencia en contra, el Verde todo a favor, el PT todo a favor, hubo un ausente pero no emitió voto. Luego entonces, hace no más de 2 años, todas las fuerzas políticas aprobamos una modificación al artículo 69, y no le queremos dar estabilidad a este artículo, sino que inmediatamente queremos hacer otra reforma. ¿Qué mensaje le estamos mandando al ciudadano que primero le decimos queremos hacer esto y luego queremos hacer esto otro? Mi segunda observación es de fondo. En un Estado moderno, rendición de cuentas, y me quiero ir a ciertas palabras que utilizó el autor de la reforma, el autor de la iniciativa, el diputado Moreira, que no está presente, no pudiera defender, pero bueno, pues ahí está el documento escrito que es muy claro. Es una iniciativa muy pequeña, no tiene mucha argumentación, únicamente le dedica 3 párrafos a argumentar, lo demás son antecedentes, lo demás son formalidades, y en 3 párrafos él considera que lo que se había reformado en el 2008 se tiene que modificar. Y dentro de las palabras que usa, si me lo permiten, habla que la presencia del presidente genera un diálogo de poderes. Hay que poner, es un diálogo, su presencia. Segundo, hay un control más eficaz y más palpable. Y tercera, la presencia del titular del Ejecutivo es pilar fundamental del sistema de control. Y lo dejo como preguntas de esta pequeña iniciativa del diputado Moreira, ¿no? La tercera objeción, y es que se me viene a la mente una de las figuras que existe en todos los procedimientos legislativos de casi todo el mundo, de la primera, la segunda y la tercera lectura. Antes así nació, con 3 lecturas en la Cámara de los Comunes en Inglaterra. ¿Sabe por qué existía primera, segunda y tercera lectura? Porque había representantes de los comunes que no sabían leer.
Y luego entonces había que leer 3 ocasiones con una sesión separada lo que se iba a votar para que más o menos comprendieran todo lo que se iba a comentar. A mí me recuerda un tanto esta figura, ahora sí que remembranza del pasado, un pasado lejano, cuando no había medios de comunicación tan amplios, y hasta un tantito, yo le diría que es atavismo, un régimen que ya no existe en México. Un cuarto comentario que yo quisiera hacer es que si realmente le queremos entrar a una verdadera rendición de cuentas, vamos sentándonos a platicar cuáles deben de ser las características de una verdadera rendición de cuentas de los titulares del Ejecutivo, tanto el del Ejecutivo Federal como los ejecutivos de los estados. ¿Cuáles son las características en un estado moderno? Porque no estamos en un estado de hace un siglo. Estamos en un estado donde el ciudadano recibe la información y las noticias día a día. Estamos en un estado moderno donde los medios de comunicación cumplen una gran labor en el tema de rendición de cuentas. Estamos en un estado moderno donde no nos tienen que venir a leer un informe para poder cuestionar cuáles son las fallas que puede haber en un gobierno. A mí me parece que antes que entrar a este debate y discutir este dictamen y sentarnos ahorita a votarlo, yo hago un llamado a que nos sentemos a definir con claridad qué debemos de entender por esa rendición de cuentas, toda vez que después de lo que reformamos en el 2008, al parecer no lo hemos definido a cabalidad. Y por último, quiero decir que el que venga el presidente va a hacer lo que siempre se ha dicho y lo han dicho en el PRI, lo han dicho en el PT, por ejemplo, las iniciativas de septiembre del 2006 del PT, la iniciativa de los diputados del PRI en el mismo 2006, el 14 de diciembre. Quiero mencionar algunas frases muy importantes. La iniciativa del PT dice: el informe presidencial, que debe ser un acto republicano de rendición de cuentas, se convirtió en un acto cortesano, se convirtió en el Día del Presidente. El PRI, en sus diputados, de ellos infiere que el actual esquema de examen de la situación que guarda el país está concebida jurídicamente como un acto protocolario y cortesano, que en la voz populi se ha llamado incluso el Día del Presidente, ya que un acto que debería servir para examinar los asuntos torales del país es empleado para la promoción personal del Poder Ejecutivo. Por cierto, esta iniciativa del 14 de diciembre del 2006, si quieren profundizar en este tema, es muy interesante porque esta iniciativa sí está muy bien, desde mi punto de vista, sustentada y argumentada. Y por último, algunos comentarios de lo que se dictaminó dentro del dictamen, valga la redundancia. Decía, cuando se reformó en el 2008, decía la comisión: por ello, esta comisión coincide que el actual formato del informe presidencial no responde a un auténtico mecanismo de diálogo institucional, ni mucho menos de control político, que el marco vigente del formato no es más que una reminiscencia del presidencialismo mexicano. Asimismo, comparten con varios de los argumentos esgrimidos en las iniciativas materia de dictamen, en que el informe presidencial no debe ser la ceremonia de la pleitesía, del besamanos, del aplauso entendido, del elogio apasionado y cortesano a la figura del presidente de la República. No debe ser un diálogo de sordos ni un ritual que se convierta en el Día del Presidente. Y quedó plasmado en el dictamen que aprobaron todas las fuerzas políticas en la cantidad de votos que les mencioné. Y por último, dos comentarios de dos senadores ilustres. Uno que dijo: hay que reconocer, la ceremonia del informe presidencial no sirve. Démosle republicana sepultura a una tradición que se agotó
y perdió su naturaleza. Senadora Dulce María Sauri Riancho, PRI. Otra frase. Esta reforma acaba con el evento faraónico en que se había convertido desde hace 20 años los informes presidenciales. Senador Pedro Joaquín Colwell. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Camilo Ramírez. Senadora Dulce María Sauri Riancho, PRI. Otra frase. Esta reforma acaba con el evento faraónico en que se había convertido desde hace 20 años los informes presidenciales. Senador Pedro Joaquín Colwell. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado